Esa noche me quedé sola en casa, y aunque al principio lo viví como un pequeño alivio, algo en mi interior se resistía a llamarlo libertad. Mi marido había salido de viaje por trabajo, solo por 2 días. Me besó en la mejilla antes de cerrar la puerta, con la misma prisa con la que se cierra una llave de agua. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Todo estaba en su sitio, demasiado en su sitio. Me puse una bata ligera, casi transparente bajo la luz de la terraza. Me recogí el cabello en un moño suelto y me deslicé descalza por el salón. A veces sentía que la casa me tragaba en su rutina. El zumbido del refrigerador, el clic de los interruptores, las pisadas amortiguadas por la cerámica. Sin embargo, esa noche, el silencio tenía un espesor distinto. No era paz, era ausencia. Y yo ya no sabía si extrañaba o descansaba. A las 9 me llamó él, el hijo de mi marido, de su primer matrimonio. Dijo que pasaría a recoger unos documentos y que tal vez se quedaría a dormir, porque al día siguiente tenía que estar temprano en la universidad. No pregunté nada. Le dije que sí, pero apenas colgué, sentí una incomodidad que no supe nombrar. Una especie de electricidad en la espalda baja. No era miedo, pero tampoco tranquilidad. Apareció poco después, con una mochila colgada al hombro, un paquete de galletas y ese andar despreocupado que siempre había tenido. Ya no era un muchacho. El tiempo se había encargado de afilarle los rasgos. Había algo en su presencia que llenaba el espacio sin pedir permiso. Entró directo a la cocina, abrió el armario, encontró una botella de vino y 2 copas como si viviera allí. Siempre había sido así, seguro de sí mismo, sin ser arrogante. Nos sentamos en la terraza. Él hablaba de su taller, de una instalación nueva que estaba creando con barro, metal y fotografías quemadas. No entendí del todo la idea, pero me atrapó la forma en que lo contaba. Su voz era más grave de lo que recordaba. Yo lo miraba y, sin querer, dejaba que mis ojos vagaran por detalles que antes no me interesaban. Sus manos, el vello de sus antebrazos, la forma en que se apoyaba en el respaldo. Mi copa de vino se vaciaba sin que lo notara. Cuando se retiró a su cuarto, yo me quedé un rato más sentada, mirando las uvas que colgaban del emparrado. Me sentía inquieta, como si la casa entera respirara diferente. Me acosté, pero no logré dormir. Cerraba los ojos y mi cuerpo no respondía. Había una tensión que me recorría de la nuca al abdomen, como si me faltara piel entre los pensamientos y la cama. Me di la vuelta, una y otra vez, hasta que me rendí. Bajé a la cocina a oscuras. No quería encender luces ni hacer ruido. El suelo frío me despertó un poco. Abrí el refrigerador y en ese instante lo escuché. Él también estaba allí, en silencio, semidesnudo, apenas un pantalón de algodón colgado bajo en las caderas. Se acercó al fregadero, llenó un vaso de agua y bebió. Ni una palabra, ni una mirada directa. Yo seguía allí, parada junto a la puerta del refrigerador, la bata entreabierta, un hombro descubierto. Él pasó a mi lado para volver a su cuarto. Su piel rozó la mía, apenas un roce en el brazo, pero fue suficiente. El contacto fue leve, casi inexistente, pero mi cuerpo lo sintió como si hubiese sido un grito. Me quedé inmóvil unos segundos. Algo en mí se había activado, no con euforia, sino con una certeza muda. No hubo intención, pero tampoco fue completamente accidental. La tensión no venía solo de fuera, venía también de mi deseo de sentirme deseada. Volví a la habitación, pero no apagué la luz. Me senté al borde de la cama, en silencio. Me observé en el espejo del armario. No había cambiado tanto con los años, pero algo en mi forma de mirar sí lo había hecho. Ese espejo no reflejaba a una mujer traicionando, ni una esposa infeliz. Reflejaba a alguien que por primera vez en mucho tiempo volvía a habitar su propio cuerpo. Me acosté sin cerrar la bata. Sentía la tela rozar mi piel como una caricia ausente. El roce con su hombro seguía vivo en mí, mucho más real que cualquier caricia de los últimos meses. Y lo peor no fue el recuerdo. Lo peor fue el deseo de repetirlo. Y no una, sino 1000 veces. No dormí. No podía. Cada sombra en la pared era una posibilidad. Cada sonido, una excusa.
Y yo, por primera vez, no quería que amaneciera. Me desperté temprano, pero no por el sonido de ningún despertador. Mi cuerpo había permanecido alerta toda la noche, como si esperara algo que nunca llegó. El sol comenzaba a colarse por las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. La casa olía a madera vieja, a café sin hacer, a lo no dicho. Me senté en la cama, envuelta aún en la bata de la noche anterior, y dejé que mis pies tocaran el suelo frío. No tenía ganas de vestirme como siempre. Busqué en el cajón el conjunto blanco que había comprado hacía meses y nunca me había atrevido a usar. Lencería fina, casi imperceptible. Me la puse sin pensar demasiado, solo para sentirla en mi piel. Encima, un vestido ligero de tirantes, color crema, que dejaba mi espalda expuesta hasta casi la cintura. Sentía vergüenza de mí misma, pero aún más miedo de no sentir nada. Cuando bajé, él ya estaba en la cocina, desayunando con tranquilidad, como si nada. Su cabello aún húmedo, la camiseta oscura pegada al cuerpo. Me ofreció una taza de café, sin comentarios. Le di los buenos días, como si ayer no hubiera sucedido ese roce, esa tensión que todavía me ardía en la piel. Se notaba relajado, pero en sus ojos había una sombra. Me hablaba, sí, pero también me observaba. No como quien mira a una madre postiza o a una mujer mayor. Me miraba como si me conociera de antes, de otro tiempo, de otro lugar, o como si esperara que yo dijera algo primero. Durante unos minutos, fingimos ser lo que no éramos. Él volvió a subir a su habitación, y yo me quedé sentada en la mesa de la cocina, girando la taza entre las manos. Necesitaba hacer algo, moverme. Así que tomé mis llaves y salí sin decir nada. Caminé hasta el mercado del casco antiguo, donde a veces compraba flores. No necesitaba flores, pero necesitaba aire. El calor ya se hacía sentir, y el vestido se pegaba a mis piernas. No dejaba de pensar en la forma en que él me había mirado, en cómo había pasado a mi lado sin apartar la vista. Cuando regresé, él estaba en el jardín, regando las plantas. Me ofreció ayudarme con las bolsas, y entramos juntos a la casa. Todo parecía casual. Cada gesto, cada paso, medido con una precisión silenciosa. Me dijo que si tenía tiempo, le gustaría mostrarme algunos bocetos nuevos en su taller. Dudé un instante. No por él, sino por mí, porque sabía que si cruzaba esa puerta, ya no habría retorno. Asentí sin decir nada. La luz en su taller era tenue, polvorienta. El olor a trementina y madera vieja lo impregnaba todo. En una de las paredes colgaban retratos sin terminar, manchas de color, contornos a lápiz. Me señaló una serie de dibujos sobre una mesa baja. Me acerqué, me agaché para verlos, y entonces lo vi. Entre los papeles había un retrato que reconocí al instante. Una mujer sentada de espaldas, el cabello recogido, el mismo vestido que yo llevaba esa mañana. La línea de la espalda, el perfil apenas sugerido del rostro. Era yo. No lo dije. Él tampoco. El silencio nos envolvió como una tela gruesa. Me incorporé despacio. Él estaba cerca, demasiado cerca. Su respiración rozaba mi cuello. No me moví. Sentía la tensión en su cuerpo como si fuera la mía. Su mano tocó mi hombro con una suavidad que parecía imposible. No era una caricia. Era una pregunta. Y yo, en lugar de responder con palabras, incliné apenas la cabeza hacia atrás. No buscaba su boca. Buscaba su aliento, su necesidad, su duda. Fue él quien se acercó. Despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Su boca tocó la mía sin aviso, sin fuerza, como si no quisiera herirme. Un beso tembloroso, contenido, cargado de todas las noches que no vivimos. Mis labios respondieron sin permiso. No lo planeé, no lo pensé. Fue breve, tenso, pero tan profundo que me dejó sin aliento. No hubo pasión en ese momento, sino necesidad. Una que dolía más de lo que calmaba. Me separé primero. No le dije nada. Salí del taller con el corazón desbordado. Caminé hasta el baño y cerré la puerta tras de mí. Me miré en el espejo. Los labios aún temblaban. Las mejillas ardían.
Me odié por haberlo permitido, pero aún más por desear que volviera a pasar. Me cambié de ropa sin mirar al reflejo. Me puse algo más neutro, menos revelador, como si la tela pudiera protegerme de mí misma. Volví a la cocina, fingiendo normalidad. Él ya no estaba allí. Escuché la puerta principal cerrarse. Se había ido. Sin decir nada. Sin dejar rastro. El resto del día fue una sombra. Hice lo necesario. Respondí mensajes, preparé algo de comida. Me forcé a limpiar la casa como si la suciedad estuviera dentro de mí. Cuando llegó la noche, me senté en la cama, con el vestido arrugado entre las manos, el que había usado esa mañana. Lo observé como si fuera una prueba, no de un crimen, sino de una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. No sabía qué pensar, no sabía qué decirme, solo sabía que algo había cambiado. Y no era él, era yo. Mi marido regresó a casa al día siguiente por la tarde. Llevaba una bolsa con dulces que había comprado en la estación y un cansancio mal disimulado en los hombros. Me besó al entrar, esta vez en los labios, pero fue un beso fugaz, tan superficial como una despedida telefónica. Me preguntó si todo había estado bien, y asentí, con una sonrisa que ni siquiera yo sentí como propia. Habló de reuniones, de un problema con un proveedor, de lo agotador que había sido todo. Me senté frente a él en la cocina. Lo escuché como siempre, pero mi mente flotaba en otro lugar, uno del que no podía hablar sin romperlo todo. Durante la cena, el sonido de los cubiertos sobre la cerámica parecía más fuerte que sus palabras. Me preguntó si había salido, si había hecho algo interesante. Le dije que había ido al mercado, que había comprado flores. Noté cómo se fijaba en el ramo, con un gesto casi burlón. Últimamente te arreglas mucho, comentó sin mirar directamente. No lo dijo como crítica, lo dijo como quien lanza una piedra al agua para ver si hace ondas. Yo no respondí. Ni afirmé ni negué. No quería mentir, pero tampoco podía darle nada real. Después de cenar, él encendió el televisor en el salón, y yo me refugié en la cocina. Lavé platos que no necesitaban lavarse. Me demoré secando vasos ya limpios. Mi mente estaba en otra parte. La noche anterior no me dejaba en paz. No el beso en sí, tan breve, tan frágil, sino lo que significaba haberlo permitido. Y más aún, haberlo deseado. Cerca de las 11, escuché que llamaban al timbre. Mi esposo no se levantó del sofá. ¿Esperas a alguien?, preguntó, sin moverse. Negué con la cabeza, pero ya me dirigía hacia la puerta. Abrí, y allí estaba él. Pálido, con ojeras profundas, vestido como si acabara de salir corriendo de su taller. Tenía una bolsa con libros en la mano, una excusa improvisada. Dijo que venía a buscar unos apuntes. Asentí, y lo dejé pasar. Cuando entró, el ambiente cambió, como si la electricidad del aire se volviera estática en los rincones. Mi marido no se inmutó. Saludó desde el sofá, con un gesto breve, y continuó viendo su programa. Él me miró como si quisiera decir algo, pero sabía que no podía. Lo llevé hasta el despacho, sin hablar. Cuando entramos, cerré la puerta. No por precaución, sino por instinto. No debí venir, dijo en voz baja, con la mirada fija en mis manos. Pero viniste, respondí. Se acercó a la estantería, tocó unos libros al azar. Lo observé en silencio. Sus movimientos eran tensos, como los de alguien que intenta parecer relajado y no lo logra. Yo también fingía normalidad, aunque sentía el pecho apretado, como si algo me impidiera respirar del todo. He pensado mucho en... Eso, susurró. Yo también, confesé, sin poder evitarlo. Nos miramos por fin. No había ira, ni vergüenza, ni dramatismo, solo una comprensión muda, el peso de algo que no habíamos elegido sentir, pero que ya no podíamos negar. Volvió a tomar la bolsa y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, mi marido apareció en el pasillo. ¿Lo encontraste todo?, preguntó. Sí, respondió él, sin vacilar. La escena duró apenas unos segundos, pero para mí fue una eternidad. Sus ojos se cruzaron, no con sospecha, con esa falsa calma de quienes se reconocen, pero no se enfrentan. Él se fue sin mirar atrás.
Yo cerré la puerta lentamente, como si cada centímetro de madera me mantuviera a salvo de una verdad que no quería nombrar. Esa noche, en la cama, mi esposo me abrazó. Buscó mi cuerpo con una torpeza que me hizo cerrar los ojos. No fue deseo, fue hábito, músculo, sueño. Sus manos no encajaban con mi piel, y sin embargo, no tuve el valor de apartarme. Me dejé tocar como quien se deja abrigar por una manta que ya no da calor. Al día siguiente, él volvió. Otra vez, sin previo aviso. Tocó la puerta a media tarde. Mi marido estaba en una reunión virtual en el despacho. Le abrí sin decir una palabra. Nos miramos. Había urgencia en sus ojos. No deseo. Urgencia. Necesidad de algo más allá del cuerpo. ¿Por qué volviste? Pregunté, apenas cerré la puerta. Porque no dejo de pensar en ti. Porque esto no es un error. Ni fue un accidente. Sus palabras no eran suaves. Eran cortantes. Reales. Le dije que no podía. Que no debía. Pero ni una sola vez dije que no quería. Esa tarde no hubo contacto. No hubo caricias. Solo palabras. Palabras que pesaban más que cualquier roce. Hablamos durante horas, en susurros, como si el volumen fuera una traición. Me habló de su madre, de lo que significó crecer sin ella. Me dijo que yo había sido, desde siempre, un misterio para él. Algo prohibido, algo inalcanzable. No es justo para ti, le dije. Tampoco lo es para ti quedarte donde no te ven. La frase me desgarró. Porque era cierta. Porque yo llevaba años volviéndome invisible sin notarlo. Porque no se trata de que no me quisieran, sino de que ya no sabían cómo. Esa noche me acosté sin hablar. Mi marido notó el silencio, pero no lo nombró. Solo me deseó buenas noches y se dio vuelta, como cada noche. Y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, entendí que había empezado algo que ya no podía parar, aunque no lo buscara, aunque me negara a nombrarlo. Porque la ausencia de culpa no siempre es inocencia. Y lo que sentí en ese beso breve aún ardía bajo mi piel como una brasa escondida. Esa mañana me levanté antes que él. El sol apenas rozaba las persianas, y la casa aún dormía. Caminé descalza por el pasillo, en silencio, como si cada paso pudiera despertar algo más que a mi marido. Encendí la cafetera. Observé cómo el vapor llenaba el aire de ese aroma tan familiar. Todo era exactamente igual a como había sido durante años. El sonido del agua hirviendo, la cucharilla en la taza, los pasos que resonaban sobre la cerámica. Y sin embargo, dentro de mí, nada estaba en su sitio. Él se levantó media hora después. Nos encontramos en la cocina. Me saludó con un beso en la frente. Me preguntó si dormí bien. Mentí con la misma naturalidad con la que respiraba. Me dijo que debía ir a Málaga por una reunión urgente, que tal vez se quedaría allí hasta el día siguiente. Asentí con una sonrisa serena. Me ofrecía prepararle algo para el camino, un gesto automático que él agradeció sin emoción. Mientras recogía sus papeles del comedor, lo observé desde la puerta. Su camisa perfectamente planchada, su reloj ajustado, su expresión concentrada en todo, menos en mí. Cuando cerró la puerta tras de sí, el silencio se instaló como un visitante incómodo pero esperado. Me quedé de pie frente al espejo del pasillo. Observé mi reflejo, mi rostro cansado, pero distinto. Había algo en mi expresión, una tensión contenida, una electricidad silenciosa que no reconocía, pero que tampoco me asustaba. Subí al dormitorio, abrí el cajón más al fondo, ese que casi nunca tocaba. Saqué el conjunto rojo. No lo había usado jamás. No porque no me gustara, sino porque no había sentido que tuviera sentido. Pero ahora sí. Lo deslicé sobre mi piel, con una lentitud casi religiosa. La tela fina, el encaje suave, los tirantes cayendo como líneas invisibles sobre mi espalda. Me cubrí con un suéter de algodón, uno gris, amplio, neutral, una capa para fingir normalidad. Pero debajo, mi cuerpo hablaba otro idioma. No lo llamé. No le escribí. Tampoco él lo hizo. Pero supe que vendría. No por intuición ni por esperanza. Por necesidad.
porque lo que se había abierto entre nosotros no podía cerrarse tan fácilmente. A las 6 de la tarde escuché su coche aparcar. No fui a la puerta. Esperé. Cuando tocó, caminé sin prisa, como si no supiera que cada paso me acercaba a algo irreversible. Abrí. Él estaba allí, con la misma expresión contenida que había tenido la última vez. Nos miramos un instante largo. No dijimos nada. Entró. Fuimos a la cocina. Serví 2 copas de vino. Bebimos en silencio. La radio sonaba suave. Una canción antigua que no identifiqué, pero que parecía habernos estado esperando. Hablamos de trivialidades primero, de sus clases, de un nuevo proyecto. Él evitaba mis ojos, y eso me dolía más que cualquier palabra. ¿Por qué estás tan callada?, preguntó al fin. Lo miré. Pensé en mentir, en decir que estaba cansada, que había tenido un mal día. Pero no lo hice, porque si empiezo a hablar, no voy a poder detenerme. Sus ojos se clavaron en los míos. El ambiente cambió. No con brusquedad, sino como una corriente lenta que arrastra sin avisar. Nos quedamos quietos. El silencio era tan denso que casi podía oírse. Yo no vine a tocarte, dijo. Vine a escucharte. Eso me desarmó, porque no era deseo lo que me faltaba. Era presencia. Era atención. Era sentirme mujer más allá del rol, del título, del hábito. No tengo nada que decirte, respondí. Pero si me tocas, no te detendré. Se levantó despacio, dio la vuelta a la mesa. Me puso una mano en la mejilla. Su pulgar rozó mi labio inferior con una ternura que no conocía. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la mía. No buscó mis labios. Acarició mi sien, mi cuello, con la reverencia de quien descubre algo frágil. ¿Estás segura?, preguntó, con voz apenas audible. No respondí con palabras. Acerqué mi rostro al suyo. Fue un beso diferente al anterior. No tembloroso, no inseguro. Fue profundo, decidido, lleno de algo que no era culpa ni deseo. Era hambre, era memoria. Era una pregunta respondida sin voz. Nos separamos despacio. No por miedo, sino por respeto a lo que habíamos sentido. No dijimos nada más. No era necesario. Él entendió que debía irse. Y yo entendí que, al hacerlo, dejaba algo dentro de mí que ya no se borraría. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, me miró una vez más. No puedo prometerte nada, dijo. Pero no quiero dejar de verte. No quiero que lo hagas, respondí sin pensar. Cerré la puerta con suavidad. Me apoyé contra ella. El corazón me latía con fuerza, pero no había remordimiento. Había vértigo. Sí. Y una sensación nueva. La de estar viva. Esa noche me desnudé lentamente. No por costumbre, sino por mí. Me metí bajo las sábanas con el cuerpo ardiendo y la mente en ruinas. No dormí. Pero por primera vez en años, no me sentí sola. No supe cómo vestirme para la cena familiar. Era el cumpleaños de la madre de mi esposo, y como cada año, se celebraría en su casa con todo el ritual. Mantel bordado, vajilla antigua, vino tinto, risas forzadas y las mismas historias repetidas. Siempre detesté esa clase de encuentros, no por la gente, sino por el peso invisible que llevaban encima. La necesidad de sostener una imagen que, en mi caso, comenzaba a resquebrajarse. Abrí el armario sin saber qué buscaba. Ropa tenía de sobra, pero nada me parecía real. Tomé el vestido azul marino que no usaba desde hacía meses. Era elegante, pero no llamativo. Sin mangas, con la espalda descubierta. Me lo puse sin sujetador. Sentí el roce de la tela sobre mi piel desnuda, como una caricia privada. Me miré en el espejo. El escote de la espalda dibujaba una línea suave que terminaba justo donde comenzaba el silencio. Me peiné con cuidado, dejando algunos mechones sueltos. No usé perfume, solo una gota detrás de cada oreja, como quien guarda un secreto. Mi esposo me esperó en el coche, vestido con una camisa clara y el gesto habitual. Serio, correcto, neutral. Hablamos poco durante el trayecto. Me preguntó si había hablado con su hijo esa semana. Le dije que no. No mentí. No habíamos hablado. Solo nos habíamos tocado,
Solo nos habíamos buscado con la piel y con la ausencia. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena. Risas, platos, abrazos. Saludé a todos con la amabilidad medida que siempre me acompañaba. Sentí la mirada de él antes de verlo. Estaba al fondo del salón, con una copa en la mano, conversando con una prima. Vestía de forma simple, pero había algo en su postura, en la forma en que me observó desde lejos, que hizo que mi estómago se encogiera. Me acerqué a su padre. Fingí escuchar una anécdota sobre algún viaje. No podía concentrarme. Él se acercó más tarde, cuando yo estaba en la cocina, sirviendo una bandeja de copas. Se colocó a mi lado. No dijo nada al principio. Solo tomó una copa y dejó que su mano rozara la mía. Ese contacto leve, apenas un susurro, me bastó para perder el equilibrio. Me giré hacia él. Sus ojos no se movían de los míos. «Estás hermosa», murmuró. Tragué saliva. Miré hacia el pasillo para asegurarme de que nadie nos veía. Todo fue rápido, pero dentro de mí, el tiempo se detuvo. «No digas eso aquí», susurré, aunque no con la intención de frenarlo. Era una advertencia vacía. No puedo no decirlo. Nos quedamos allí, inmóviles, por unos segundos. El sonido de los platos, las voces, el bullicio familiar se convirtió en un ruido lejano. Luego, sin necesidad de más palabras, entendimos que teníamos que salir de allí. Al final de la noche, él se ofreció a llevarme a casa. Su padre debía quedarse para ayudar con algunas cosas, y los demás pensaron que era una cortesía natural. Nadie sospechó. Nadie miró demasiado. El coche era pequeño, viejo, pero el silencio en su interior tenía un peso específico. Conducía sin prisa, sin hablar. Yo no podía dejar de mirarlo de reojo. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro, dibujando sombras que lo hacían más hombre, más real, más cercano a lo prohibido. Cuando llegamos frente a casa, no me moví. Él apagó el motor. Quedamos en la penumbra, envueltos en esa pausa que precede a las decisiones que ya fueron tomadas. «No sé qué estás esperando de esto», dije. «No lo sé tampoco, pero quiero volver a sentirte». Y entonces lo hizo. Se inclinó y me besó. Esta vez no hubo dudas, ni contención. Fue un beso con hambre, con peso, con memoria. Me sostuvo la nuca, y mis manos buscaron su camisa como si ya no pudiera contenerme. El sabor de su boca me hizo olvidar todo lo demás. Cada gesto, cada roce, cada respiración estaba cargada de una necesidad que no podía seguir escondiéndose. Nos separamos de golpe, como si ambos hubiéramos recordado el mundo que nos rodeaba. El sudor en mis palmas, la respiración agitada, el temblor en mis piernas. Nada de eso podía disimularse. Me bajé del coche sin mirarlo. Caminé hasta la puerta de casa. Me giré antes de entrar. Él seguía allí, con las manos en el volante, mirándome como si no quisiera que esa noche terminara. Entré en casa sin encender las luces. Me senté en la oscuridad del salón, aún con el vestido puesto, la espalda desnuda tocando el cuero frío del sofá. El beso seguía en mis labios como una marca invisible. Cerré los ojos. No por culpa, no por arrepentimiento, sino porque no quería que la sensación se desvaneciera. Subí a la habitación. Me desnudé lentamente. La ropa caía al suelo con un susurro que solo yo podía oír. Me metí en la cama sola. Mi esposo llegaría más tarde. Tal vez querría hablar. Tal vez no. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que tenía sentido era lo que había sentido, lo que había hecho, lo que estaba empezando a aceptar. Y por primera vez, no me importó si alguien lo descubría, porque el deseo ya no cabía en mi silencio. El silencio del día siguiente fue más punzante que cualquier palabra. Amanecí con la certeza de que algo se había desplazado dentro de mí, una fisura que ya no podía ignorarse. Mi cuerpo todavía recordaba el beso de la noche anterior, la presión de sus dedos, el temblor involuntario en mi espalda, cuando sus labios tocaron los míos. Pero él no escribió, no llamó, no apareció. Pasaron las horas como un desfile de rutinas sin sentido. Abrí las ventanas, cambié las sábanas, hice café, respondí correos que no importaban.
todo con la sensación de que algo latía bajo la superficie, algo que se negaba a desaparecer, pero tampoco se atrevía a hacerse presente. Me preguntaba si se arrepentía, si había comprendido de golpe la gravedad de lo que hacíamos, o peor, si no lo consideraba tan grave, si para él solo había sido un impulso, una noche, un error. Mi marido volvió entrada la mañana. Entró como siempre, dejando las llaves en el bol de cerámica junto a la puerta. Me saludó con un beso rápido, con ojeras y olor a hotel barato. Preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me preguntó si había dormido. Volví a asentir. Me habló de un posible problema en la empresa, de un cliente complicado, de una auditoría. Yo lo escuchaba con media atención, como si su voz viniera desde otra habitación. No porque no me importara, sino porque todo lo que decía me parecía ajeno, lejano, como una radio mal sintonizada. Me propuso salir a cenar esa noche. Dijo que necesitábamos reconectar, que hacía tiempo no teníamos un momento los dos. Me sorprendió. Había en su tono una mezcla de esfuerzo y culpa, como si presintiera algo, pero sin saber qué exactamente. Acepté. No por él, sino por mí, por el deseo, casi desesperado, de comprobar si aún podía sentir algo entre nosotros, si ese espacio entre su cuerpo y el mío todavía podía llenarse de algo más que rutina. Me arreglé sin entusiasmo. Me puse un vestido negro, sencillo, con un escote discreto. Me maquillé con cuidado. No para seducirlo, sino para sentir que aún era capaz de causar efecto. La cena fue agradable, superficial, como una película que ya había visto muchas veces. Él hablaba, yo asentía. Yo preguntaba, él respondía. Comimos, bebimos una copa de vino, incluso reímos. Pero debajo de todo eso había un muro invisible. Después, al volver a casa, intentó besarme en el coche. Me dejé llevar. Sus labios buscaron los míos con torpeza. Noté su esfuerzo, su intención. Supe que esperaba que esa noche terminara en nuestra cama, que pensaba que aquella cena había sido una tregua, que el deseo podía recuperarse como se recupera una vieja costumbre. En la habitación, él se desvistió sin ceremonia. Se acercó a mí, con la camisa entreabierta, el pantalón desabrochado. Me miró con una mezcla de deseo contenido y miedo a ser rechazado. Me besó el cuello, con suavidad. Sus manos acariciaron mi cintura. Mi cuerpo no respondió. Oh sí, pero no de la forma que él esperaba. Le seguí el ritmo por un momento, como quien se obliga a recordar una melodía antigua, pero en el momento en que su mano bajó por mi espalda, le dije que no. Con una voz tranquila, casi sin expresión, le pedí que parara, que no podía, que me dolía la cabeza. Él se quedó en silencio. Se retiró sin reproche, pero con un gesto de resignación que me hirió más que cualquier palabra. ¿Está todo bien?, preguntó, ya acostado, dándome la espalda. Sí, respondí, sintiéndome pequeña, fragmentada, falsa. No dormí esa noche. Me levanté después de que él se quedó profundamente dormido. Caminé por la casa sin rumbo, en pijama, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Abrí el armario. Saqué el conjunto rojo que había usado días antes. Lo deslicé sobre mi piel, lentamente. Me senté en el borde de la cama, envuelta en esa tela, como si de alguna forma me protegiera. No quería volver a sentirme vacía en mi propia cama. Encendí el móvil. No tenía mensajes, ni llamadas. Nada. Me dolió más de lo que esperaba. No porque lo necesitara, sino porque me había acostumbrado a que estuviera ahí, aunque fuera en silencio, aunque no pudiera tocarme, aunque no pudiera decir lo que realmente pensaba. Pensé en escribirle. Algo simple. ¿Estás bien? ¿O volverás a pasar? Pero no lo hice. Escribí y borré el mensaje 3 veces. Me tumbé sobre la cama con el móvil en la mano, el pecho apretado, la piel demasiado sensible. No quería dormir. No quería soñar. Solo quería que él apareciera en la puerta como antes, sin avisar, sin pedir permiso, sin explicaciones. Solo aparecer. Solo mirarme. Pero no apareció. Y el vacío que dejó esa ausencia fue más profundo que cualquier culpa.
porque ya no se trataba de un beso o un deseo. Se trataba de todo lo que yo no podía nombrar, de todo lo que no me atrevía a decir, y de la certeza, brutal, de que él lo sabía, y que aún así no llamó. No volvió a aparecer durante días, ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa, nada. La ausencia crecía como un moho invisible entre las paredes de la casa, lenta pero imparable. Y, sin embargo, yo no podía dejar de buscarlo. Cada sonido en la calle, cada sombra al otro lado de la cortina, cada vibración del teléfono, todo me hacía levantar la vista, esperar. La espera se convirtió en una costumbre. Un hábito sordo, como contar las grietas del techo o repetir mentalmente su nombre, sin decirlo en voz alta. Mi esposo, ajeno a todo eso, seguía en su rutina. Algunos días más cercano, otros más distante, pero siempre equilibrado. Esa estabilidad, que en otro tiempo me había dado paz, ahora me parecía un signo de algo roto. No por su culpa, ni siquiera por la mía. Lo que teníamos era funcional, correcto, limpio. Pero era eso, funcional, como una mesa bien construida que ya nadie se sentaba a usar. Un miércoles por la tarde, mientras organizaba la despensa, sentí el impulso de salir. No sabía a dónde, solo que necesitaba moverme, respirar algo distinto. Me puse un vestido sencillo, el cabello suelto, unas gafas de sol. Salí caminando por las calles del barrio sin un rumbo concreto. Pensé en ir a su taller, pero no lo hice. Pasé por delante. Vi la persiana medio bajada, el cartel con su nombre medio borrado por el sol. Dudé. Luego seguí caminando. Volví a casa al atardecer. El cielo estaba cubierto de nubes, el aire denso, como si el clima también estuviera esperando algo que no llegaba. Me preparé un té y me senté en el balcón, envuelta en una manta. La ciudad se iba apagando poco a poco. Cerré los ojos por un momento. No quería pensar, no quería sentir. Y entonces tocaron el timbre. No fue un toque casual. Fue directo. Seguro. Me levanté sin pensar. Caminé hacia la puerta, sin prisas, pero con el corazón golpeándome las costillas. Abrí. Era él. No traía mochila, no traía libros, no traía ninguna excusa, solo sus ojos. Rojos, inquietos, cansados. Lo miré sin decir nada. Sentí la electricidad antigua regresar. Esa tensión que no necesitaba palabras. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí. Cerré la puerta tras él. Caminamos hacia la cocina como si fuera la única habitación posible. Se sentó en la silla de siempre y yo frente a él. El silencio se alargó unos segundos. No sabía si querías volver a verme, dije. No sabía si era capaz de no hacerlo, respondió. Bajé la mirada. Mis manos se apretaban sobre el borde de la mesa. ¿Por qué desapareciste? Se pasó las manos por el rostro. Respiró hondo. Porque pensé que era lo correcto. Porque pensé que si me alejaba, todo volvería a su lugar. Pero no volvió. Nada volvió. Y yo tampoco. Lo miré. Y en sus ojos vi el mismo cansancio que sentía yo. La misma culpa muda. El mismo deseo imposible de negar. No puedo seguir viéndote así, dije. ¿Así cómo? En secreto, a escondidas, fingiendo que no me tiemblan las piernas cada vez que entras en una habitación. Entonces no finjas. La frase quedó suspendida en el aire. Me miraba con esa mezcla de desafío y ternura que solo él sabía usar. Yo temblaba por dentro, como si algo a punto de romperse se aferrara con todas sus fuerzas al borde. ¿Qué esperas de mí? Se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros. Nada. Solo quería verte. Solo quería saber si todavía me pensabas. No he dejado de hacerlo ni una sola noche. Me tocó la mejilla. 1 año apenas. Y entonces bajó la mirada. Estoy pensando en irme a Barcelona, dijo. La frase me atravesó el pecho. ¿Cuándo? Pronto. No lo sé aún. No está decidido del todo. Pero si me quedo, es por ti. Quise responder. Pero el nudo en la garganta me lo impidió. Me levanté. Nos quedamos de pie, frente a frente,
en esa cocina que ya no era solo una cocina, sino una sala de espera de algo que aún no sabíamos nombrar. Él levantó una mano, la apoyó sobre mi cintura, apenas tocándome. Yo me incliné hacia él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Y nos besamos. De nuevo. Pero esta vez fue distinto. No hubo prisa. No hubo miedo. Fue un beso profundo, largo, cargado de todo lo que habíamos callado. Mis dedos se enredaron en su nuca. Su mano subió por mi espalda. Sentí cómo mi cuerpo se derretía, cómo desaparecía el mundo a nuestro alrededor. Pero no fuimos más allá. No esa noche. Nos detuvimos con los ojos cerrados, la respiración agitada, el corazón desbocado. Nos abrazamos en silencio. Un abrazo de despedida o de promesa. No lo supe. Él se separó lentamente. Me miró como si estuviera grabando cada rasgo de mi rostro. Si me pides que me quede, me quedo. No respondí. Él esperó unos segundos más. Luego se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. La abrió. Salió. Yo me quedé en la cocina, sola, con las piernas temblando y el alma hecha pedazos, y no supe si había cometido el error más grande de mi vida, o si por primera vez había hecho algo que realmente me pertenecía. Mi marido organizó una cena para los dos esa misma semana. Lo decidió de forma espontánea, como si le hubiera surgido de repente la necesidad de hacer algo distinto. Me lo dijo por la mañana mientras yo fregaba los platos. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, solo tú y yo, murmuró, sin levantar la vista del correo que leía en el teléfono. Me tomó por sorpresa, no porque fuera un plan extraño, sino porque ya casi no lo hacíamos. Cenas a solas, sin aniversarios ni pretextos. Asentí. Sonreí. Pregunté si quería que yo cocinara o si prefería salir. Dijo que no, que él se encargaría de todo, que no me preocupara. Me pidió que me arreglara como antes, sin explicar qué significaba eso. Pero yo entendí. Como antes era antes de la rutina, antes del silencio, antes de que yo comenzara a mirar hacia otro lado. Pasé el día con una inquietud muda. No por la cena, sino por lo que la cena representaba. ¿Sospechaba algo? ¿Había sentido mi distancia? ¿Quería recuperar algo o solo fingir que aún quedaba algo que salvar? Cuando llegó la noche, la casa estaba limpia, iluminada con luces suaves. La mesa del comedor, vestida con un mantel que no usábamos desde hacía años. Velas, copas altas, un centro con flores frescas. Todo demasiado pulcro, demasiado contenido. Como si se tratara de una escenografía cuidadosamente montada para simular cercanía. Subí al dormitorio y abrí el armario. Miré los vestidos colgados en fila, como soldados alineados. Me decidí por uno azul oscuro, de tela suave, ceñido al cuerpo. Me peiné con esmero, me maquillé con delicadeza. Antes de bajar, abrí el cajón y acaricié con los dedos la lencería roja. Dudé un instante. Luego tomé un conjunto beige, neutro, sin intenciones. Me sentí cobarde. O simplemente cansada. Él me esperaba abajo con una copa de vino en la mano. Me recibió con una sonrisa cálida, casi tímida. Me dijo que estaba hermosa. Le agradecí. Nos sentamos. Sirvió los platos que había preparado. Pasta con setas, una ensalada sencilla, pan artesanal. Había hecho un esfuerzo, eso era evidente. Y sin embargo, algo en la forma en que hablaba, en sus gestos, en sus pausas, me hacía sentir lejos. Muy lejos. Durante la cena me preguntó por mi trabajo, por una amiga que hacía semanas no mencionaba, por una película que habíamos visto hacía años. Quería conversar. Lo vi claro. Quería reconectar. Construir un puente. Pero cada intento chocaba con una pared invisible, una barrera de palabras no dichas. En un momento se quedó en silencio. Me miró fijamente, con los dedos cruzados sobre el mantel. Siento que te estoy perdiendo, dijo. No supe qué responder. Mi garganta se cerró como una puerta oxidada. No es eso, intenté decir. ¿Entonces qué es? Me encogí de hombros. No lo sé, solo me siento lejos. De todo. ¿De mí? También. El silencio que siguió fue largo. No incómodo, sino resignado.
como el de dos personas que ya han escuchado todas las respuestas posibles. ¿Hay alguien más? Sentí que el aire se volvía más denso. Lo miré, y por un segundo quise mentir, decir que no, que solo era yo, que necesitaba tiempo, espacio, algo, pero mi rostro ya había respondido por mí, y él lo supo. No dijo nada más, solo asintió levemente. Terminó el vino. Recogió los platos en silencio. Yo me quedé sentada, sin moverme, escuchando cómo el agua corría en la cocina, cómo los cubiertos chocaban entre sí. Cada sonido era un recordatorio de lo que estábamos perdiendo, de lo que ya se había ido. Esa noche, en la cama, se acercó a mí. Puso una mano sobre mi cintura. Su tacto fue suave, sincero. No había deseo, solo una súplica muda. Me giré hacia él. Nuestros cuerpos se encontraron, pero la distancia persistía. Me besó en el cuello. Sus labios eran conocidos, pero ya no me pertenecían. Intentó buscarme con las manos. Yo cerré los ojos. No me resistí, pero tampoco estuve allí del todo. Cuando terminó, me abrazó con ternura, como si aún creyera que podíamos arreglar lo que ya no tenía forma. Horas más tarde, ya dormido, me levanté. Fui al baño. Me miré al espejo. Mis labios estaban secos, mi cabello despeinado, mi mirada vacía. Me senté en el suelo frío y lloré en silencio. No por él, ni siquiera por mí. Lloré por lo que había entre nosotros y que ahora solo era polvo. Esa madrugada, mientras la casa dormía, abrí el móvil. No tenía mensajes. Nada de él. Nada desde aquella noche. Ni una palabra. Ni una pregunta. Ni una despedida. Escribí. ¿Te has ido ya? No envié el mensaje. Lo borré. Apagué el teléfono. Regresé a la cama. Y entonces entendí que lo que más dolía no era su ausencia, sino la posibilidad de que, tal vez, él también estuviera intentando olvidarme. Pasó una semana. Una semana de mañanas iguales, de cafés sin sabor, de platos que se lavaban solos, y de noches en las que el silencio era más fuerte que cualquier música. Mi esposo continuaba con su vida, o al menos con su rutina. Desayunaba temprano, revisaba el correo, salía al trabajo con el mismo gesto contenido y regresaba por las tardes con las mismas palabras cortas, cansadas, seguras. Yo fingía, y lo hacía bien. Sabía dónde poner cada sonrisa, cuándo levantar la voz en un saludo, cómo apartar la mirada sin parecer distante. Pero por dentro todo se desmoronaba con una lentitud dolorosa. No era el arrepentimiento, no era la culpa, era el vacío, la sensación de haber tocado algo real, algo crudo, algo que me arrancó capas que ni siquiera sabía que tenía, y luego verlo desaparecer como si nunca hubiera existido. Una tarde salí a caminar. No tenía un destino claro. El viento del mar golpeaba con fuerza las persianas de las tiendas cerradas. Me detuve frente a un escaparate con vestidos de verano, y me vi reflejada en el cristal. La mujer que me miraba desde el otro lado ya no era la misma. No por el rostro, no por el cuerpo. Era la mirada. Más opaca, más cansada. Como si la intensidad de lo vivido hubiera arrasado con todo y dejado una superficie limpia. Demasiado limpia. Regresé a casa al anochecer. Abrí la puerta, dejé las llaves en su sitio, me descalcé en la entrada como siempre. Todo estaba en orden. Insoportablemente en orden. El salón impecable, las plantas regadas, los cojines acomodados. Caminé hacia el dormitorio y me detuve frente a la ventana. Desde allí podía ver el jardín delantero, el pequeño muro de piedra, la reja. Y entonces lo vi. Una figura, apoyada contra el muro. Quieto. Inmóvil. Él. Él. Mi corazón se detuvo por un instante. Abrí la ventana, pero no grité. Solo lo miré. Y él me miraba también, como si todo ese tiempo no hubiera pasado, como si su ausencia hubiera sido solo una pausa en mitad de una frase que ninguno de los dos sabía cómo terminar. Bajé sin pensar. Crucé la puerta sin abrigo, sin bolso, sin zapatos. El suelo frío me recordaba que estaba viva. Cuando llegué al muro, él no dijo nada. Me entregó una hoja de papel doblada en 4. No me tocó.
No me besó. Solo me miró, como quien entrega algo frágil, a punto de romperse. Abrí la nota con manos temblorosas. He estado aquí, varias veces, pero cada vez que tocaba la puerta, me faltaba el valor. No por miedo a ti, sino por miedo a quedarme. No quiero vivir en las sombras. No quiero verte y no poder abrazarte. No quiero seguir siendo alguien que espera. Tú me enseñaste a desear algo más. Y por eso me voy. Porque si me quedo, me quemo. Y si me voy, tal vez me salve. Pero no te olvido. Nunca te voy a olvidar. Levanté la vista. Pero ya no estaba. Solo el papel en mis manos. Solo mi respiración acelerada. Solo el cielo, que comenzaba a cubrirse de gris. Me senté en el muro. No lloré. No grité. Me quedé allí, sintiendo cómo el viento me golpeaba los brazos desnudos. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un eco de algo que ya sabía. Algo que había estado temiendo desde el principio. Entré a casa cuando el sol comenzó a caer. Caminé hasta el dormitorio. Me quité la ropa con una lentitud infinita. Me quedé de pie frente al espejo, en ropa interior. El mismo conjunto beige, el que nunca decía nada. Fui al armario. Saqué la lencería roja. La puse con cuidado. Me senté al borde de la cama. Y entonces ocurrió algo extraño. No pensé en él, ni en mi esposo. Pensé en mí. ¿En quién era yo antes de todo esto? ¿En quién me había convertido? En la mujer que había dejado de tocarse, de mirarse, de hablarse. En la mujer que, por unos días, volvió a sentir su piel viva. Apagué la luz. Me tumbé. El silencio era el mismo. Pero yo ya no lo era. Y supe, con una claridad que dolía, que lo único que me quedaba era aprender a vivir con lo que había sentido. Y no olvidarlo nunca.